Buenas Dale. noches con todos los participantes en esta conferencia online, Perspectivas del sector energía en tiempos del COVID-19, organizado por Energiminas, que como ustedes saben tiene eventos en el año normalmente dedicados a energía. Este año tocaba hacer uno en Chiclayo y uno en Arequipa, descentralizados, que se tuvieron que cancelar por obvias razones. Y a raíz de eso surge esta oportunidad de utilizar la tecnología y desarrollar una conferencia. Evidentemente, los temas que se trataban eran todos de actualidad de su momento, pero todos han sido superados pues por el efecto del famoso coronavirus, y eso es lo que vamos a analizar principalmente en esta conferencia online. Antes de entrar propiamente dicho a los temas, algunas pequeñas reglas de comportamiento. Como ustedes podrán haber visto, participantes, no van a tener acceso a video ni a audio, porque dada la cantidad de participantes conectados, eso podría ser un problema muy grande si empieza a colarse el audio ambiental y serían demasiados videos, se puede sobrecargar. Vamos a dividir el evento en tres grandes etapas. Una primera de conversar con los panelistas, que ahorita los presento, sobre el impacto del coronavirus en el sector eléctrico en las diferentes áreas que cada quien va a poder hablar. El otro, ver cómo viene el futuro, qué se viene después, cómo se reactiva, qué va a pasar con el sector. Y finalmente vamos a tener un tiempo dedicado a preguntas de los asistentes que tendrán que hacerlas por chat. Ahora, como la verdad se han inscrito 900 personas y ahorita ya tenemos más de 150 conectados, seguramente pues que no vamos a poder contestar todas sus preguntas, vamos a tener que escoger algunas para contestarlas, se repartirá entre los diferentes panelistas y trataremos de culminar a la hora en punto, a las 8 que estamos planteando, el evento que sea de 7 a 8, por respeto a los tiempos de todos. Dicho esto, una recomendación a nuestros panelistas es que tratemos que esto no sea una serie de 4 largos discursos, sino más bien un conversatorio, donde iniciaremos con algunas preguntas propias, mías, pero después de eso se puede desarrollar, cada uno puede intervenir con respecto a lo que haya dicho el otro, tratando de ser lo más cortos posible para que la conversación sea ágil y amena. Ahora lo que queda es presentar, ya conocen todos a nuestros distinguidos panelistas, están en estricto orden alfabético por apellido: Tatiana Alegre, que es gerente general de Termochilca, muy conocida por todos nosotros. Luego sigue Daniel Camac, que es el Deputy Country Manager de Engie, ¿no? El Country Manager adjunto de Engie en el Perú. Luego sigue Javier Muro, gerente general de Istriluz. Y, no, me equivoqué, seguía Gomero, Carlos Gomero, notable miembro de Lau, Quijandría y Gomero, ya un estudio, una empresa dedicada a todo, no solamente a derechos, sino ahora hacen de todo. Y finalmente Javier Muro, gerente general de Istriluz. Presentados ya nuestros panelistas, entramos al tema. Lo primero es el impacto de esta situación del virus en el sector eléctrico. Yo puedo adelantar una cifra así fundamental. La demanda, de lo que hemos visto, la demanda actual, comparada con la semana previa a que se iniciaran las restricciones de movilización en todo el país, se ha reducido en un 30% en potencia y en energía. Es una cifra redonda, unos días ha sido 27, 28, otros días 38, pero en promedio, después del primer día, que fue 14, 15%, el resto de días anda por el 30% menos de lo que estaba. Y el crecimiento acumulado de lo que va del año ya es negativo. Ya tenemos menos 3.8% de crecimiento de lo que va acumulado el año. Entonces, eso evidentemente tiene muchos efectos en el sistema, tiene muchos efectos en los agentes. Es un panorama complejo financieramente, y eso, antes de pasarle la posta a Daniel para que dé su opinión relacionada con él, un par de preguntitas extra. Mucha gente dice, sí, pero las empresas eléctricas o las empresas en general son muy grandes, tienen mucha espalda financiera y deben poder sobrevivir a esto, ¿no? Entonces, a ver, Daniel, ¿qué nos puedes comentar eso? Y también
dado que Engie es una empresa que tiene muchas tecnologías operando, tiene hidráulica, térmica, diferentes tipos, etcétera, etcétera. De repente nos puedes contar algo de cómo están enfrentando las dificultades de personal, estas restricciones del Ministerio de Trabajo, con sus lineamientos, que hay las personas con ciertas características ya no pueden trabajar, si esto los está poniendo en situación crítica o no. Adelante, Daniel. Bien, gracias César, buenas noches con todos. A ver, yo la verdad quería empezar primero, creo que felicitando en general al sector eléctrico, porque sin duda ha respondido en estos tiempos difíciles con mantener un servicio confiable y permanente, ¿no? En realidad las únicas interrupciones que se han dado han sido por fallas intempestivas, que es natural, digamos, en esta industria, pero creo que en general, salvo contadas excepciones de que algunos tienen sus equipos, digamos, en mantenimiento o con alguna indisponibilidad. ¿Me escuchan? Sí. Ya, entonces, primero eso, segundo, un poco en relación a tu pregunta, creo que se ha hecho un esfuerzo fundamental en que cambiemos un poco el modus operandi, ¿no?, de operación de nuestras plantas. Nosotros hemos, obviamente, privilegiado, sin duda, la salud y seguridad, ¿no?, en las actividades críticas, y hemos operado con personal mínimo, pero manteniendo, digamos, la misma confiabilidad de nuestro suministro. De hecho, gran parte del personal ha estado trabajando en modo teletrabajo, inclusive los que están en planta hemos tenido un personal que ha estado de respaldo ante cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, en general, no hemos tenido mucho problema con la operación confiable, ¿no? Vale destacar que el sistema eléctrico, justamente por la caída de demanda que mencionaba César, básicamente ha sido abastecido por energía renovable, ¿no? Las centrales hidroeléctricas y las plantas renovables, y la única termoeléctrica que está en operación en las horas de punta es justamente la unidad de Chilca de Engie, ¿no?, que debido a la flexibilidad que tiene para la operación puede, digamos, operar de esa forma, ¿no? Entonces, en general, eso es importante, pero al mismo tiempo, y un poco entrando en el tema, yo creo que se está corriendo un riesgo, en definitiva, ¿no?, de quebrar la cadena de pagos en toda la cadena de suministro. Sin duda, varias cosas lo ha mencionado Tatiana, pero creo que también es importante hacer notar de que hay un esfuerzo, creo que de buena magnitud, que en general está haciendo también el gobierno, ¿no?, con todos estos fondos, con todas estas medidas, ¿no? De hecho, el Perú es casi líder, digamos, en las medidas que se han dado para mitigar el impacto y para hacer la reactivación, digamos, post cuarentena. Tenemos casi 12% del PBI en todas las medidas que se han tomado, inclusive esta última del Fondo de Reactivación que fue anunciado en los últimos días, que tiene un impacto de casi 4% en el PBI, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esto, porque ahí, en nuestra opinión, hay hasta 3 mecanismos que las empresas pueden tomar para evitar, digamos, el quiebre de la cadena de suministro, ¿no? De hecho, hay una norma muy específica para los consumidores más vulnerables de menores a 100 kilovatios hora. Está esta última norma que genera la liquidez a través del BCR con garantía del Estado. Y está una norma también anteriormente, de hace una semana, que fue dado a través de un financiamiento del Banco de la Nación para las empresas del sector público que tienen operación de digamos, comportamiento privado, ¿no? Entonces, creo que eso debiera ser utilizado para ir reduciendo este riesgo de quebrar la cadena de suministro, ¿no? Y creo que ahí sí hay que ser muy responsables de utilizar esas ayudas para no generar, sencillamente ver con facilidad el no pagar una factura y después que el problema se multiplique a lo largo de la cadena de suministro, ¿no? Porque todos tienen proveedores de todo tipo, ¿no? Entonces,
lo peor que nos puede pasar en el sector es quebrar esa cadena de suministro. Creo que hay elementos que se pueden utilizar para mitigar ese impacto. Nosotros, las primeras reacciones que hemos tenido de algunos clientes han sido superadas, ¿no? Han ido pagando en el tiempo y tenemos, creo que un poco, vemos con mucho optimismo que en las próximas semanas esto se normalice, ¿no? Lógicamente, si es que no se sigue extendiendo la paralización que se tiene del sector productivo, que podemos hablar un poco más adelante, ¿no? Ok, Daniel, muchas gracias. Te veo optimista, lo cual es buena noticia. Javier, bueno, si alguien está sufriendo el problema de falta de pago son las distribuidoras, ¿no? Entonces, a ver, que nos cuentes cómo te está yendo. Este programa Reactiva Perú, ¿realmente lo ves suficiente? ¿Alcanza? Y un tema especial, ¿no?, que es de mucho interés para las distribuidoras, es cómo está el tema de la norma de calidad, porque el distribuidor es el que enfrenta miles, si no decenas de miles de ocurrencias en toda su área de concesión, y ha habido una norma. Esta norma está bien, es suficiente, no es suficiente. Bueno, gracias, César. Buenas noches a todos. Bueno, espero que estén bien, sus familias también, lo importante en este momento, ¿no? Y quisiera referirme al impacto que ha tenido esta cuarentena, ¿no?, a raíz del COVID-19, en uno de los negocios que tiene muchos frentes, ¿no?, como es la distribución, ¿no? La distribución tiene muchísimos frentes, ¿no? Y creo que el primer frente que ha sido afectado por esta emergencia es la operatividad del servicio, ¿no? Las distribuidoras en general solamente estamos teniendo cuadrillas operativas para subsanar fallas o eventos contingentes, ¿no? No estamos haciendo mantenimiento porque agrupa muchos trabajadores, no estamos haciendo actividades comerciales, no tenemos la atención comercial de lectura, de nuevos suministros, toda la actividad comercial paralizada, la parte de operatividad restringida, la atención de emergencia. Felizmente hemos podido reaccionar bien, los indicadores de interrupción se han reducido en muchas de las empresas, ¿no? Y ese es el primer efecto que ha tenido este estado de emergencia, ¿no? El segundo efecto, que evidentemente ha pegado a todo el sistema eléctrico, es la demanda, ¿no? La demanda se ha caído también en casi 25% en promedio en la distribución, a pesar que muchos creen que al estar en sus casas la gente consume más, pero la repartición del consumo residencial versus no residencial en la distribución es casi 50%. 50% residencial y 50% no residencial. Lo no residencial se ha detenido casi llegando a casi el 10% de su demanda, ¿no? Con lo cual esto ha caído en forma bien importante, ¿no? Y con ello ha traído también problemas en la recaudación, ¿no? Porque la distribuidora, que es la que recauda y es la base un poco de la pirámide de cadena de pagos, está afectada con recaudación. En cifras a nivel nacional, hemos recaudado entre el 50 y 60% del mes de marzo, considerando que los primeros 15 días algo se había recaudado, pero en lo que va de abril, los índices de recaudación están en el orden del 15%. O sea, aún así termina esta cuarentena el día 13, lo que se nos viene en los otros 15 días, porque esto no se va a reactivar o no va a volver a la normalidad en el mes de abril, va a ser mucho peor, ¿no? Ahí vamos a tener un efecto en la recaudación peor que el que hemos tenido en marzo, ¿no? Y efectivamente algunas de las empresas distribuidoras han roto la cadena de pagos, algunas sí hemos podido, en el caso de Distribución, sí hemos podido cumplir con los generadores, tanto en los clientes libres y en los clientes regulados, pero para este mes creo que vamos a tener un problema terrible, ¿no? También hacer referencia a esto que me manifestaba César de si las normas, por ejemplo, o hacer un previo, ¿no? Si bien es cierto, hay un decreto de urgencia que lo que
financia a las empresas en los intereses por un fraccionamiento de 24 meses, ¿no? No está dando liquidez a las empresas. Y lo que ha salido en el financiamiento del BCR son financiamientos con tope de 10 millones. Y para que tengan ustedes una idea, la facturación de toda mensual de la distribuidora son 250 millones de dólares. Y 100 kilovatios hora representan casi un 15% de esa facturación, con lo cual los topes de financiamiento también otorgados no van a servir para ese propósito. Lo que nos queda a los distribuidores es recurrir a las fuentes de financiamiento con costos de capital que no los tenían presupuestados, y por tanto hay mayores costos que hay que ver cómo se distribuye también en la cadena de pagos estos costos, ¿no? Y cómo implican estos costos en los riesgos también que el distribuidor asume frente a otros agentes, ¿no? Las distribuidoras del Estado, si bien es cierto, tienen este acceso al financiamiento del Banco de la Nación, es a corto plazo, entonces las distribuidoras tampoco tienen mucho espacio para un financiamiento a corto plazo, o sea, sus índices de endeudamiento versus patrimonio están bastante afectados. Entonces, el panorama en esa parte no nos ayuda mucho, ¿no? Y finalmente, en este tema de la regulación y fiscalización, ha salido que las compensaciones por norma técnica van a ser exceptuadas. Hay un párrafo que creo que va a generar problemas, porque señala que es siempre y cuando no sea por causas atribuibles a la empresa o por temas que no tengan que ver con el COVID-19. Que seguramente eso va a causar interpretación, porque en estos momentos, como no estamos haciendo mantenimiento, no tenemos labores operativas, a futuro, quizás no hoy, pero a futuro, los índices de desempeño de la distribución van a mermarse. Entonces hay que pensar en un dispositivo de mucho más largo plazo que realmente pueda articular esta emergencia realmente con las necesidades de la empresa, ¿no? Creo que eso es el impacto en general en la distribución, César. Ok, muchas gracias. Hay un par de comentarios, ¿no? Esos índices de cobranza, los recientes que comentas, pareciera indicar que no solamente la gente que no tiene recursos se está dejando de pagar, sino gente que inclusive sí podría pagar sin ningún problema, ¿no? Y entonces ahí yo creo, y habría que decirlo, hay cierta responsabilidad de determinadas personas del Ejecutivo que empezaron a hablar sobre el tema de que no se debería pagar, que se debería perdonar, y por supuesto los congresistas del recientemente elegido Congreso, que entre las primeras cosas que hacen es plantear un proyecto de ley para suspender todos los pagos. Entonces, parece que eso fue innecesario, ¿no? O sea, las distribuidoras todas ya habían decidido de por sí no cortar. Pero si además se difundió esta idea, entonces metieron en la mente de la gente la idea de que alguien les va a regalar el dinero, les va a regalar el consumo de electricidad, y entonces no es necesario que paguen. Entonces eso sí ha sido, digamos, un error, está complicando la vida de las distribuidoras, y vemos que la ayuda que les dan es solamente para el 15% del total de su recaudación. Entonces sí, se vienen tiempos complicados dependiendo de cómo se active esto. Y hablando de tiempos complicados, me imagino que el sector de hidrocarburos, y acá está nuestro experto en hidrocarburos, Carlos, estará pasándola igual de negra. Bueno, definitivamente los productores de gas están vendiendo menos gas, aunque tienen su take or pay, pero ¿y el petróleo cómo va? Eso es horrible. ¿Qué dices, Carlos? Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente, creo que en el tema de hidrocarburos se podría dividir en el tema de petróleo y gas natural, ¿no? Y el sector petrolero en particular, digamos, los problemas que tenía el sector petrolero no vienen exactamente a partir del COVID-19, ¿no? Ya sufría el sector petrolero con una declinación de la producción de lo que solía producir el país hace muchos años, y más o menos se cerró el año pasado en 60.000 barriles día. Entonces ya la producción venía siendo afectada por las condiciones del mercado, que ya comenzaban a apretar en términos de precios, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora la producción está alrededor de 50.000 barriles día, había una reducción de la producción del lote 8, del lote 192, pero claramente este problema del COVID-19 terminó por agravar el problema y hacerlo mucho más crítico. Este tema del coronavirus
termina reduciendo la demanda de China principalmente, y luego junto con eso no hubo un acuerdo entre los países productores, algunos países productores de petróleo para restringir producción, y lo que ocurrió fue una bajada de precios, ¿no? En la práctica, el promedio de precios de marzo ha sido más o menos $29 barril en WTI, pero ha habido un día en el que el barril se cotizó a $14, ¿no? Entonces, y al día de hoy está en $23 WTI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un escenario en el que ya los precios venían bajos y que ya la producción estaba sufriendo ese embate de los precios bajos, este escenario del COVID-19 termina como decía, de poner la situación un poco más crítica. En la práctica, el Perú tiene algunas características, que los costos de logística, los costos de producción y las regalías, naturalmente son altas. Ya venía la industria petrolera reclamando una reforma para una reducción de regalías, precisamente para hacer los pozos viables y para no llegar a lo que se conoce como límite económico, ¿no? Y parece que se está llegando a ese límite económico con los precios de hoy. El límite económico supone que existen los recursos, pero que estos recursos ya no se pueden extraer porque ya no es conveniente extraerlos. De hecho, se pierde dinero extrayendo estos recursos, lo cual significa prácticamente abandonar estos pozos, ¿no? En cuanto a la demanda, se tiene poca información, pero sí se sabe que, por ejemplo, las estaciones de servicio al día de hoy están operando al 15 o 20% de su capacidad respecto de lo que ocurría en los primeros días de marzo y febrero, ¿no? Con lo cual definitivamente ha sido un golpe fuerte. Ahora, el punto es que aparentemente, por lo menos de lo que se conoce, lo que va a quedar después de esto va a ser temas un poco más críticos que lo que ocurrió en la crisis del 2008, ¿no? Parece que las medidas de reactivación tienen que ser, sin lugar a dudas, más agresivas, ¿no? Parece que tendrían que hacer medidas de reactivación de posguerra, con incentivos muy claros para mantener la actividad económica en desarrollo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si sería la pregunta, ¿qué se puede hacer desde el lado petrolero? ¿O cómo puede colaborar el sector petrolero a la reactivación económica en general? Sin lugar a dudas, esto pasa por un tema regulatorio. Creo que después de lo que ocurre, si esto no es suficiente para hacer una reforma, ya definitivamente no veo que haya otra justificación. Gracias. Eso puede ser tema de la segunda parte, ¿no? Como qué hacer para reactivar. Pero se me ocurre una pregunta puntual, Carlos. Todos sabemos que hay una limitación en la producción de líquidos de gas, ¿no es cierto? Si hay menos gas que se puede enviar y consumir, también se reducen los líquidos. Y de esos líquidos sale el GLP. No sabes, tal vez sepas, ¿hay algún problema con el abastecimiento de GLP resultado de esta menor entrega de gas a todo el circuito? No, de la información que tengo es que no ha habido una afectación a la cadena GLP, que la producción de líquidos no ha sido afectada notoriamente. De hecho, sin lugar a dudas, como decías tú, es un producto que viene de forma conjunta, tanto el gas como líquidos. Entonces, una buena parte del gas se reinyecta. Sin lugar a dudas, ha habido una menor producción de líquidos, pero no ha llegado a afectar la cadena GLP. Ok, muchas gracias. Tengo un pedido especial de Tatiana, me dijo que el orden ese lo respetemos solo en la primera ronda, que después va a ser todo un desorden, así que vamos a tratar de desordenar. Empiezo con una pregunta que es un poco complicada, a ver quién recoge el guante. En todo este escenario, con todos los problemas que se acaban de describir, ¿cómo les ha caído la prepublicación del proyecto reglamento del gestor de gas, del gestor único de gas natural? ¿Quién quiere opinar? Qué interesante. Yo quiero opinar. Yo también quiero opinar. Yo quiero opinar también. Ya, entonces, empecemos por Carlos, y después Tatiana, que ya dijo, y después Daniel seguro que no va a querer opinar. A ver, primero que no parece, por un tema de oportunidades, creo que hasta hace un rato Javier estaba comentando que hay problemas realmente severos a partir de este COVID-19, y que realmente la respuesta regulatoria ha sido la suspensión, y yo también estoy de acuerdo con él, creo que no muy clara de la norma técnica de calidad,
y el fraccionamiento de un par de meses para los usuarios de las poblaciones vulnerables, ¿no? Ahora, dentro de este escenario, este esquema del gestor del gas, obviamente no tiene relación con esto, pero sin lugar a dudas cayó en ese momento. Y básicamente, solamente para quizás estén todos en línea, en la práctica convierte los costos de gas, los convierte en costos totales, es decir, variabiliza todos los costos de gas, pero con cargo a algo muy particular de lo que he podido revisar la norma hasta ahora, con cargo a dejar muchos impactos desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista legales y contractuales fuertes en el sector de hidrocarburos, ¿no? Sin lugar a dudas se sabía que se estaba pensando en una alternativa. Esta alternativa del gestor o el comprador único se había analizado en su momento, se descartó, ahora se ha retomado, pero el hecho de que una entidad central determine cuáles son los volúmenes o los periodos por los cuales se requiere el gas natural para la generación eléctrica, y además que obligue, porque de hecho algunas normas obligan inclusive a dar descuentos en una actividad que es libre y que hay principios de libre disponibilidad de hidrocarburos y contratos de promedio, es por lo menos un poco, es por lo menos decir discutible. Tatiana, que estabas Bueno, ansiosa de hablar. a ver, yo creo que para un problema grande tiene que haber una solución grande. En verdad, el problema de la declaración de precios y las distorsiones que genera, a mí me parece un problema espantoso, un problema inmenso. Y bueno, esto parece una solución, o sea, o un camino de solución. A ver, no puede ser que un generador tenga que pagar al mes 2 millones de dólares, 2 millones, casi 3 millones de dólares en transporte y distribución para recibir un pago de potencia de 1.200.000. O sea, eso no tiene sentido. Una de las cosas que este proyecto intenta cambiar es eso, ¿no? O sea, dice, bueno, usted, si está en el mercado, pues usted no tiene que tener un contrato de transporte firme. Pues que no le guste a muchos, pero creo que el problema es grande, o sea, el problema es bien fuerte, ¿no? Y creo que como están estructuradas las cosas, este tema de tener contratos y de asegurar temas, de asegurar contratos, por ejemplo, de largo plazo, de asegurar, imagínense qué hubiese pasado si hubiera llegado el gasoducto al sur, que había que pagar 900 millones de dólares por 30 años, ¿no? Cuando el mercado cambia y todo cambia. Creo que es una alternativa para estos costos fijos que no tienen, o sea, que hay que tratar de sacarlos de las empresas, en un panorama donde esperamos que todo sea renovable, donde ahora ya, bueno, en estos días uno mira cómo está el ambiente, con todo, o sea, operando solamente centrales renovables, como lo ha dicho Daniel. En el futuro, si uno quiere que entren más centrales renovables, pues simplemente no caben centrales de ciclo combinado siquiera que tengan una estructura de costos fijos tan altos. O sea, no cabe, hay que variabilizar esto de alguna forma. Lo bueno, lo que rescato yo de la norma es que trata de variabilizar estos costos. Puede ser que a muchos no les guste, pero es una alternativa que a mí me parece que puede funcionar. Y creo que ha sido hecha con la mejor intención. Me parece complicado que recién se pueda colocar o sea, que pueda funcionar a partir del 2023. Para mí que funcione desde el día 1, o sea, desde junio. Porque en esta situación, por ejemplo, ahora en la que estamos, ¿no? Imagínense que esto, o sea, yo no creo que la demanda se vaya a recuperar tan rápido. No creo que se vaya a recuperar tan rápido, ¿no? ¿Y qué hacemos con tantos ciclos combinados pagando costos fijos tan altos? O sea, costos fijos realmente altos, ¿no? Con todos los cargos que yo les he dicho que están ahí, que en teoría hay que asumir sin pago por potencia. O sea, uno se da cuenta en una situación como esta que el sistema no funciona. O sea, antes les dije, puede ser que se queden, no sé, a ver, 7.000 menos 5.000, más de 2.000 megas
sin remuneración por potencia. Si la máxima demanda se va recuperando y llegar a 6.000 megas, se quedaría como 1.400 megas sin remuneración por potencia. ¿Cómo pueden sobrevivir esos dentro de los cuales hay ciclos combinados si tienen que pagar costos fijos tan altos y no van a tener remuneración por potencia? Es un poco complicado, o sea, digo, esto no está bien hecho. Estas distorsiones regulatorias que llevan a esta situación, para mí, complicada, ¿no? Creo que cuando se da una situación como esta, uno las mira. Y no es que uno no esté consciente que este es un problema de salud, que es un problema grave, que esto, pero sale una norma que entiendo que no ha salido porque ha salido recién, entiendo que ha salido porque seguramente ha estado pasando por vistos y que recién ha sido publicada ahora, que seguramente ha estado haciéndose o tratándose de hacer desde antes, pero lo único que refleja es que hay un problema y un problema que a mi entender hay que resolver porque no se quiere resolver y no se quiere abordar. Y yo creo que hay que resolver. Eso es lo que yo considero. Ok, muchas gracias, Tatiana. Creo que un poco que nos estaríamos saliendo del tema del COVID-19 y para volver a eso pasamos a la segunda parte. ¿Qué hacer? Teniendo opinar sobre el tema de gestión del gas, hablar, ¿no? solamente... Déjame opinar, César. A ver. Muy breve. Mira, yo creo que en realidad yo creo que esta resolución ministerial es una afectación a varios aspectos, ¿no? Primero, obviamente, una afectación a la institucionalidad regulatoria, ¿no? Porque y al sostenimiento del sector, ¿no? Porque un cambio tan fuerte, digamos, que afecte en general toda la sostenibilidad del mercado de generación eléctrica no puede ser, digamos, evaluado en tan corto plazo, dejar de lado todo un trabajo que por más de un año ha estado haciendo el propio ministerio, con comisiones, con consultores, con participación de todos los agentes, etcétera, y sacar, como se dice, un as bajo la manga y publicar lo que efectivamente, además es una norma que no tiene coherencia, digamos, en lo que realmente buscan como una operación eficiente tanto del sector de electricidad como de hidrocarburos, ¿no? Y la verdad es en un momento complicado, ¿no? Porque pareciera que el Ejecutivo hace un trabajo paralelo, pero en direcciones contrarias, ¿no? Todos estamos tratando de ver la mejor forma de salir de este problema del COVID, ¿no? De los efectos que está causando en los consumidores de electricidad. Hablábamos un poco de rompimiento de cadena, de pagos. Los consumidores comerciales, industriales, pequeños son los que tienen más problemas, ¿no? Y en lugar de buscar una única convergencia, de salir todo de este problema, se publica un decreto que lo que les dice es que les va a triplicar la tarifa en poco tiempo, ¿no? Entonces, totalmente insensibilidad con ese aspecto. Creo que es una discusión de muy largo aliento. Creo que además, bueno, pues lamentablemente, digamos, si bien puede existir algunas fallas en el mercado, pero no se puede corregir introduciendo una falla conceptual mayor, ¿no? Que es la que se refirió Carlos al inicio, ¿no? De tratar de variabilizar, digamos, un costo fijo, ¿no? Que es todos los informes, todos los consultores nacionales, internacionales, gurús, todo el mundo han hecho sendos informes para decir no se puede variabilizar un costo fijo, ¿no? Y acá se olvidan de todo eso y por la mano izquierda está un decreto que ni siquiera es un decreto supremo y debiera ser una ley y emiten eso, ¿no? Entonces, creo que, como dice Tatiana, me parece que ha habido tal vez una buena intención, pero que debiera ser corregido, ¿no? En el más breve plazo y corregido justamente en estos momentos, ¿no? Ok, muchas gracias. Pasamos a la segunda parte, que es ver, se nos viene un problema país, ¿no es cierto? La economía va a tener un bajón muy grande, eso va a hacer que baje la demanda, y en ese escenario hay que preguntarse varias cosas. Una es, ¿qué ideas tendrían para reactivar la demanda, que de paso va a ayudar a reactivar la economía? Y la otra es, ¿cómo afecta todo esto a sus planes de inversión?
Estoy de acuerdo con Tatiana, nosotros no vemos que la demanda vaya a recuperarse rápidamente. De hecho, ya venía lenta antes del efecto del COVID-19, ¿no? Grandes proyectos mineros, no había ninguno nuevo, terminaron de cerrar todos los nuevos grandes, no cerrar, sino dejarlos ahí sin seguir adelante. Entonces, ¿cómo viene esto? ¿Qué piensan que se puede hacer para reactivar la demanda? ¿Y qué piensan hacer con sus inversiones? A ver, Javier, que las distribuidoras tienen que hacer inversiones constantemente porque la demanda vegetativa va creciendo. Ya de por sí eso estaba difícil, y ahora, ¿cómo la ven? Sí, bueno, primero que si hay algo que tiene mejor parado al sector, que es que en algún momento la demanda se va a reactivar, ¿no? No es como otros sectores que probablemente el negocio mismo va en algunos casos hasta desaparecer, ¿no? O sea, la demanda de energía y de telecomunicaciones va a tener una importancia superlativa, creo que de cara al futuro en algunas actividades, ¿no? Creo que en el corto, mediano plazo, lo que tenemos que hacer es cómo se reactiva la demanda que se ha caído, ¿no? Y creo que hay algunos sectores, especialmente los productivos, ¿no?, que sin necesidad de hacer mayores inversiones, o sea, con lo mismo que venían consumiendo, por lo menos que esa demanda se vuelva a reactivar. Y creo que buscar ahí en el agro, en temas, por ejemplo, de producción, de manufactura, que tengan que ver con la cadena, por ejemplo, de abastecimiento productivo, alimenticio. Ahí está un poco la clave del distribuidor, poder compensar ese equilibrio que falta de demanda, ¿no? Lo que vamos a tener seguramente en los próximos meses, y creo que en mucho tiempo, es esta demanda que había crecido en forma exponencial en las concesiones, que son, por ejemplo, los centros comerciales, ¿no? Los centros comerciales, hay mucha demanda comercial que esa demanda no la vamos a mirar en mucho tiempo, por las circunstancias que vemos y que avisoramos que van a venir, ¿no? Creo que, pero sí, creo que como sector esto se va a reactivar, ¿no? Se va a reactivar, y creo que, como decía al inicio, la parte de energía y telecomunicaciones debería ser, en todo caso, más valorada, porque hoy día es lo que nos permite seguir haciendo nuestras cosas remotamente, seguir con la economía un poco la base del teletrabajo y otras cosas, ¿no? Creo que esa es un poco mi visión del tema, César. Ok, muchas gracias. Daniel, ¿cómo ven sus inversiones? Tenían un plan interesante, renovables, pero también estaban incursionando en otros temas, por ejemplo, autos eléctricos, servicios de eficiencia energética, etcétera. ¿Cómo ven ahora? ¿Cómo se ve ese panorama? Mira, yo creo que lo primero, César, es que por lo menos en estos últimos días se ha escuchado una convergencia en la mayor parte del sector en general, de que pasado, digamos, esta semana de cuarentena pueda reactivarse el sector productivo, y en la medida que de aquellos que más contribuyen puedan inicialmente restablecer sus operaciones, ¿no? Y en este caso es fundamentalmente el sector minero, ¿no? Tú bien sabes que de estos 2.000 megavatios que hoy día se ha reducido la demanda, aproximadamente 900 megavatios son exactamente de clientes mayores a 10 megavatios, ¿no? Y clientes de sector acería y minería fundamentalmente. Entonces, en la medida que estas operaciones vuelvan digamos, restablecerse para estar en plena operación, ¿no? Pero además, recuerda que el sector minería también contribuye más o menos el 12% al PBI, y es importante inclusive para nuevamente reponer, digamos, la caja con todas las medidas del Estado, con todas las medidas que se vienen adoptando, ¿no? En ese contexto, no solamente debe reactivarse la minería en operación, sino la que está en construcción. O sea, porque si bien es cierto, algunas han sido paradas, pero también las que están en construcción han parado digamos, su pendiente creciente de avance de sus proyectos, ¿no? Y creo que esos proyectos también tienen que reactivarse. Y hay muchos otros, creo que
las presentaciones últimas que se han visto del sector minero, hay muchos proyectos que están listos, ¿no? Y que contribuirían más a un retorno mucho más rápido del consumo de energía y consecuentemente de todos los beneficios que eso trae, ¿no? Entonces creo que sí es importante que ese sector pueda activarse de manera inmediata, ¿no? Y creo que eso va a ayudar pues a seguir con los planes de inversión, ¿no? Todos sabemos que hay un nivel de sobreoferta en el sector de generación, no es que habían proyectos relevantes inmediatos de generación que van a entrar, que pensaban entrar en operación comercial este año, no hay eso, ¿no? Todos están planificando probablemente para entrar en operación en 2 o 3 años, ¿no? Entonces, en la medida que la demanda se reactive de manera un poco acelerada, entonces podemos volver en general todos a reactivar, digamos, esos proyectos que pueden haber tenido un impasse, digamos, en estas últimas semanas, ¿no? Pero nuevamente, o sea, todo depende de que ese sector productivo de gran consumo intensivo de energía pueda, digamos, volver a producir. Ok, muchas gracias, Daniel. Carlos, bueno, todos sabemos, creo que todos estamos de acuerdo que el motor de la demanda eléctrica en el Perú, pues, es la minería. Y, de hecho, algunas industrias grandes, ¿no? Relacionadas. Y lo que ha dicho Daniel es totalmente correcto y coherente, pero me surge la pregunta, sí, ok, hay que reactivar esto, pero ¿qué cosa habría que hacer para que eso ocurra? Porque aún sin el coronavirus, ya estaban detenidas las inversiones en gran minería. Entonces, ahora con esto, que además hay una serie de restricciones que impone el Ministerio de Trabajo sobre el personal que está en riesgo, que ya no puede ir a trabajar y la minería no se puede hacer por teletrabajo, ¿qué cosas habría que hacer para reactivar la minería? ¿Qué es lo que se necesita? Sí, de hecho creo que lo has explicado bastante bien. Yo no creo, la verdad, es que la situación en cuanto a las inversiones mineras o los nuevos proyectos mineros terminen haciéndose a raíz de este problema o, digamos, post COVID-19, ¿no? No creo que las situaciones se lleguen a superar y de pronto los problemas sociales se terminen o los problemas ambientales de los proyectos se terminen o que la burocracia caiga abajo. Con lo cual creo que los grandes proyectos digamos, o el sector va a seguir sufriendo o va a seguir adoleciendo de estos grandes proyectos, ¿no? Pero aún con eso, quizá solamente quizá se podría reformular la pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer el sector eléctrico desde el punto de vista de la reactivación de la economía en general? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer desde el sector eléctrico si es que realmente desde propiamente el sector eléctrico no se puede controlar digamos, la demanda minera o la demanda que mueve la aguja realmente en el sector, ¿no? Y creo que todavía hay algunas cosas, sin lugar a dudas. Hay algunos proyectos, demandas menores, quizá que no son demandas agregadas de una gran empresa minera, pero demandas menores que están ahí embalsadas y que por temas de infraestructura, por ejemplo, no pueden conectarse, ¿no? O sea, Javier conoce perfectamente los problemas que hay en el norte. Y esos problemas están asociados básicamente a un tema regulatorio para poder desembalsar las inversiones de las empresas de distribución en subtransmisión, por ejemplo. O sea, digamos, ¿qué se puede hacer del sector eléctrico para contribuir a la reactivación económica en general? Creo que es eso. Creo que es reducir burocracia, modificar algunas disposiciones, quitarle estas cortapisas o, digamos, remover estas cortapisas que tienen las empresas del Estado para hacer inversiones de subtransmisión. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Sin lugar a dudas, tienen que flexibilizarse varias formas de hacer inversión en el país que no sean necesariamente estatales, ¿no? O sea, las normas, por ejemplo, de las iniciativas privadas o las APs, las asociaciones público-privadas. Claramente, este esquema no ha funcionado por un tema fundamentalmente procedimental. Desde que consigue un proyecto hasta que se lleva a su término, llegan a pasar entre 2.5 y 3 años. En un esquema como ese, con una necesidad de reactivar la economía tan fuerte como va a existir en los siguientes meses después de este problema, yo creo que hay un montón de cosas que tendrían que hacer rompiendo el molde, ¿no? Y bueno, no solamente la reactivación económica se da por el lado de la demanda, sin lugar a dudas, estas decisiones son privadas. Si los privados quieren arriesgar para hacer más inversión, esto es un tema que no debería ser digamos, problema del Estado. Cada quien decide cuáles son sus riesgos y sin lugar a dudas el solo hecho de hacer un proyecto nuevo, sin lugar a dudas termina moviendo la economía en general. Creo que en eso debería centrarse probablemente el desafío que se viene en los siguientes meses.
Tatiana, César, algo. Sí, Javier. sí, solamente una pequeña cosa con relación a lo que ha manifestado Carlos, ¿no? Que estoy completamente de acuerdo. O sea, flexibilizar el modelo de APPs, ¿no? Y la inversión pública también. Es muy necesario, o sea, estas reglas de flexibilización, pero creo que algo hay que hacer también en relación con estas iniciativas, porque finalmente también dependen mucho del aparato estatal con el control concurrente, ¿no? Que hoy día mucho se habla del control concurrente de la Contraloría General de la República, pero que habría que flexibilizar, o sea, un acompañamiento, no un control posterior como el que se está proponiendo, pero en un ánimo más progresista. O sea, eso creo que es también importante si es que las inversiones que efectivamente ya venían detenidas no se detienen más. Ya, perfecto. Ok, César, yo sí quería, sí. Mira, creo que, o sea, a mí, ojalá que las inversiones mineras se reactiven, ojalá que haya más proyectos mineros, ojalá que todo esto pase, pero obviamente este tema del COVID-19 no es un tema nacional. O sea, no es que aquí se paralizó la minería y que, ¿cómo se llama? Las mineras están con carga mínima y no pueden producir, ¿no? Y ahora todo se vuelve a la normalidad y todos van a producir igual. Es posible que sí inicialmente, y ojalá que sí, pero la verdad es que muchos proyectos mineros dependen también de qué pasa en el mundo. Y en el mundo, después del COVID, esto no es peor que creo que la Primera Guerra Mundial. O sea, la economía sufre un remesón a nivel mundial. A nivel mundial va a haber una recesión. Está habiendo una recesión fuerte. Estaba escuchando, ¿cómo se llama? Bueno, algunos canales internacionales, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de que, claro, Donald Trump está tratando de impulsar la economía, pero está haciendo funcionar la maquinita, entonces va a generar posiblemente inflación, posiblemente el tipo de cambio, como ya hemos visto, ha empezado a caer, y puede ser que caiga más. O sea, la economía mundial va a cambiar, las cosas van a cambiar. Y yo no creo que hay una reactivación tan rápida y no creo que la curva de la demanda vaya a crecer tan rápido. Ojalá que sí, ojalá que sí, pero, o sea, Perú no es una isla, no es que nosotros estemos haciendo algo porque Vizcarra tiene liderazgo, y esto es un problema a nivel del mundo. Más de 100 países que tienen infectados, medio Nueva York está igual, está parado, o sea, todo el mundo anda en esto, ¿no? ¿Cómo está el precio? O sea, el precio del cobre, ¿en qué niveles está? Porque los proyectos también son o no viables dependiendo de los precios internacionales. Entonces, lamentablemente, yo sí creo que que no va a haber un crecimiento fuerte. O sea, creo que es posible que este año la demanda incluso se reduzca, que tenga una bajada para atrás, ¿no? Y lamentablemente no es que yo sea pesimista, pero creo que uno tiene que estar atento y que también tiene que ser realista, porque esto no es como la crisis financiera del año 2008, donde nosotros salimos bien parados, porque era un problema que no nos estaba afectando. Yo creo que lo que pasa en el mundo a nosotros nos va a afectar, que va a afectar los proyectos que se puedan hacer. Entiendo también que Yabeco no sé si ha parado, no sé si luego se reactivará. Otros proyectos como Pampa del Ponco seguramente se van a postergar mucho más, ¿no? Y entonces vamos a tener que, en verdad, no va a haber esa crecida, y en verdad van a tener que pensar, oye, ¿qué proyectos realmente se van a hacer? Yo entiendo que debería también haber un freno en la oferta si fuera así, ¿no? Pero creo que las cosas van a cambiar, creo que la economía va a cambiar un poco. Eso, lamentablemente, y yo siempre he sido muy optimista, y siempre trato de ser optimista, pero creo que las cosas no van a ser tan positivas. Y sí me gusta el tema de que seguramente tomamos conciencia de la salud, y seguramente tomamos conciencia de muchas cosas, y seguramente tomamos conciencia de muchas distorsiones que hay, de muchas cosas
que tal vez haya que ajustar de alguna forma, ¿no? Pero no creo que la demanda o sea, siga ojalá que me esté equivocando, o sea, ojalá realmente que sea así, pero no veo un panorama muy optimista en cuanto a la demanda. Ok, gracias. Quiere decir que en esa visión casi apocalíptica que tienes, lo que estás diciendo en otras palabras es, no hay plan de reactivación local peruano que baste para enfrentar la tremenda ola mundial que se viene de un descenso importante en la economía. Entonces, la probabilidad de ver una recuperación de demanda en lo que queda del año y probablemente por lo menos la primera mitad del próximo año es bastante baja. O sea, no solo no va a crecer, sino que puede que se mantenga o hasta disminuya. Yo tendería a estar de acuerdo con esa proyección y creo que el punto de quiebre para determinar si el punto de inflexión, para saber si esa tendencia cambia, será cuando por fin aparezca la vacuna y se pueda difundir a todo el planeta y entonces ya el coronavirus deje de ser un tema y vuelva todo a fluir normalmente, el comercio, la producción, etcétera, etcétera. Entonces, en esos creo que estamos hablando de un par de años de vacas flacas, que hagamos lo que hagamos, no va a ser mucho lo que se puede reactivar. Pero permítanme, aprovecharé, hay un tema que César, solamente una cosa, o sea, yo no estoy diciendo que no es bueno que todos esos esfuerzos internos se hagan, que se hagan estas inversiones en su transmisión y que hagamos todos los esfuerzos para que efectivamente haya un mayor consumo interno en temas, por ejemplo, residenciales y en todas estas zonas que no han podido ser abastecidas por falta de infraestructura. O sea, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para eso, porque si no, en verdad, va a ser peor, ¿no? Sí. Lo que digo es que no soy muy optimista en cuanto a que la demanda se vaya a recuperar y que vaya a tomar un ritmo de crecimiento anterior, eso es. Sí, totalmente de acuerdo, es exactamente lo mismo, o sea, no es que no se deba hacer, hay que hacer todo lo posible, pero la visión es un poco, yo diría bastante realista lo que estás diciendo, y justo de eso quería hablar, ¿no? O sea, y queda claro que no hay mucho que podamos hacer para reactivar la gran demanda minera o industrial, porque va a depender de condiciones mundiales, pero sí deberíamos trabajar en el tema de la demanda local del crecimiento vegetativo. Y ahí ya lo mencionó Javier, pero vale la pena puntualizar un tema. Todo lo que es crecimiento de la transmisión en el Perú, ya sea la transmisión troncal o la transmisión de la distribuidora, la subtransmisión o transmisión regional, todo termina en manos de Proinversión. Y Proinversión licita dentro del marco de la ley de APPs, ¿no es cierto? Y ahí se están produciendo demoras de 3 años entre el momento en que ya sea el Ocinermin apruebe el PIT o el COES apruebe el plan de transmisión hasta que se convoca la licitación, ni siquiera que se otorga. Entonces, ahí está introduciendo un retraso enorme que está causando problemas en algunas partes del país y que una de cuyas causas estructurales principales es que, y ojalá esté escuchando a alguien del MEF, que esta ley de APPs lo que hace es poner en el mismo saco a las obras cofinanciadas con las obras autosostenibles. Entonces, las obras de transmisión todas son autosostenibles, todas las paga la tarifa, el Tesoro Público no pone un sol, por lo tanto, no debían tener los mismos requisitos de evaluación como sí tienen las cofinanciadas, que porque hay inversión estatal, ahí tienen que tener toda una serie de cuidados que deben ser, que son los que se necesitan. Y además, por otra razón fundamental, y es que tanto las obras de los planes de distribución de las distribuidoras, que son aprobados por los INEMIN, como el plan de transmisión, de la transmisión principal, la troncal del COES, son producto de un sistema de planificación que existe hace 20 años y que está absolutamente normado, validado y reconocido, y por lo tanto no tendría que estar pasando por las pruebas y demostraciones que Proinversión le tiene que hacer al MEF para demostrar que ese proyecto sí conviene. Esas etapas deberían quemarse, crearle un fast track a estos proyectos, y eso ayudaría en mucho a las distribuidoras a empezar a resolver sus problemas. Dicho esto, yo pediría, antes de seguir con ustedes panelistas, si ya la gente puede empezar a enviar sus preguntas. No veo ninguna, no sé el administrador si me puede hacer ver las preguntas de la gente, y mientras llegan y vamos viendo,
No sé si alguien por ahí quiere hacer un final remark, una última intervención, algo por ahí que se quedó, que quisieran comentar. Totalmente libre. Sí, César, yo solamente para decirle que, bueno, ahora estoy trabajando 200% más y lamentablemente, muchísimas gracias por la invitación, pero sí yo me tengo que retirar y muy amable y esto está muy bueno, muchísimas gracias a todos, ya, a mi Luca, a ti, a los panelistas también, a todos, ya, entonces hasta luego. Okay. Listo, muchas gracias, adiós, hasta luego, Tatiana. Ahora es un panel exclusivamente machista, así que pueden hablar. Tal cual. El administrador, por favor, no veo ninguna pregunta. No me llegan las preguntas. En el chat, César. Sí, estoy en el chat de grupo. ¿Lo acabo de compartir? Ya, no sale ninguna. O si no, habría que ir escogiendo a alguien por ahí que escoja. Ok, por WhatsApp. Está en el grupo de WhatsApp. Está la colección de preguntas que van llegando hasta el momento. Ya. Mientras tanto, Daniel, ¿no tienes algo más que decir? ¿No te has quedado...? No, estaba mencionando, perdón, lo que pasa es que de repente digamos, lo que he mencionado se entiende como que yo creo que todo se va a reactivar, todo va a funcionar perfecto, ¿no? Cuando yo me refería al sector minero, era un poquito para hacer referencia que si esa actividad se retoma, mitiga sustancialmente los impactos, ¿no? Pero no desaparecen. De hecho, el crecimiento de demanda va a ser menor, o sea, post-COVID hay sin duda un escenario diferente, ¿no? Pero lo que no podemos es, un poco el mensaje es, no podemos seguir manteniendo, digamos, un esquema de cuarentena por si es que se toma una decisión en ese escenario sin reactivar algunas operaciones importantes, ¿no? Porque eso sí creo que va a complicar más la economía. Entonces, era un poco para precisar eso. Ya, perfecto. Ya acá tengo varias preguntas que más que preguntas son afirmaciones, así que me van a disculpar, no las voy a transmitir. Hay una que es un poquito larga, dice: la herramienta natural para las distribuidoras, para que las distribuidoras mitiguen el riesgo de pago de los clientes, es el corte de servicio. Y eso no ha sido limitado por el DU. De manera que cuando termine la emergencia van a poder usar la amenaza de corte para que los clientes paguen. En esas circunstancias, debería ser un bache de liquidez de muy corto plazo, 2 a 3 meses, pero luego podrían cobrar todas sus deudas o al menos un alto porcentaje. ¿Qué opina Javier Muro de este tema? Específicamente dice la pregunta. Javier. Sí, bueno, antes que eso, vamos a tener que lidiar con clientes no vulnerables que tienen la expectativa de que se le va a refinanciar la deuda, ¿no? Los mayores a 100 kilovatios hora, creo que el mensaje en general no ha ido muy específico en ese sentido, y las distribuidoras, ni bien se levante esta cuarentena, vamos a tener que tener algún mecanismo para refinanciar también con intereses o bajo los modelos que ya teníamos, a casi, por ejemplo, en Distriluz, cerca de 3 millones de clientes, porque la expectativa se ha generado así. En ese yo veo muy difícil que los distribuidores podamos activar muy rápidamente nuestros mecanismos de corte de servicio en los siguientes meses, porque nos va a traer un problema ya de otro índole, un problema social, un problema con la misma reputación de la empresa, y creo que eso no va a ser un mecanismo, si bien es cierto, es una herramienta que va a tener el distribuidor, pero no veo como muy efectiva en estos 3 o 4 meses. Al contrario, creo que hay que buscar un tema de dar facilidades, ¿no? Para que poco a poco, no solamente es un tema de disponibilidad de pago, sino que nuestros propios mecanismos de cobranza están detenidos. O sea, las oficinas de recaudación, algunas empresas tenemos
canales virtuales, pero ya sabemos que ese uso en Perú todavía es incipiente. Entonces creo que no va a ser un mecanismo tan potente como lo ha sido siempre, ¿no? Ok, muchas gracias. Acá hay una pregunta que me voy a permitir contestarla yo, porque es bastante sencilla, las complicadas las dejo para los panelistas. La generación distribuida representa menores costos operativos. No es una alternativa, es que estamos partiendo de identificar mal el problema. No tenemos un problema de altos costos operativos, al contrario, tenemos un problema de bajos costos operativos. El problema, inclusive hay sobreoferta. Entonces, no estamos buscando más generación que reemplace a la generación que existe, estamos buscando más demanda. La generación distribuida en un ambiente normal, en un escenario normal, tiene sus ventajas, tiene que reglamentarse adecuadamente, pero por ahora no solamente no es una solución, sino hasta sería un problema, porque aumentaría la capacidad instalada en un sistema que está terriblemente sobreinstalado. Luego, hay otra pregunta que termina para Javier. Dice, ¿de quién depende que los proyectos del PIT no pasen por invierte.pe? Bueno, el Sistema Nacional de Inversión Pública no tiene, no es selectivo. Todos los proyectos, de acuerdo a las normas vigentes, tienen que pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Entonces, el tema siempre, y la discusión siempre ha sido, ¿por qué tenemos que generar una viabilidad cuando ya el regulador ha definido cuál es la alternativa correcta, ¿no? Entonces, ahí se han dado algunas soluciones, como elaborar algunas fichas técnicas un poco más rápidas, pero ese mismo proceso de otorgar la viabilidad y entrar en todo el canal de inversión pública, las empresas más o menos entre un año y año y medio están en ese plan, ¿no? Entonces creo que por eso algún mecanismo de flexibilización de estos dispositivos haría que no pasen los ciclos que tenga que pasar un sistema o una inversión que tenga otra naturaleza pública, no estas que efectivamente, como tú has dicho, César, ya tienen una planificación detrás consensuada con el regulador y con el COES también. Ya, perfecto. Luego hay varias preguntas, que las voy a juntar en una sola, que hablan sobre si el punto de inflexión no será este año, ¿cuándo creen que sea? Hay otra pregunta que dice, ¿cuándo creen que se va a presentar la necesidad de despachar diésel, que se calculaba para el 2025? Y hay varias preguntas relacionadas. Yo voy a dar mi opinión, y luego le paso a los panelistas a ver si alguno quiere comentar sobre para cuándo estiman que se reactivaría. O sea, ese punto que era el 2025, en el cual se necesitaba empezar a despachar diésel, si no se invertía en nada más para poder tener la demanda, con esto nosotros creemos que se va a correr un par de años más, 1 o 2 años más. Es muy difícil hacer una precisión o exactitud porque no sabemos cómo va a reaccionar y cómo van a ser las medidas del gobierno, pero 1 o 2 años más. No sé si alguno de los panelistas tiene algo que opinar al respecto. Ahora, en realidad depende mucho de la extensión del problema y depende mucho de las medidas post-COVID-19, ¿no? Si las medidas de restricción van a tener un impacto en la demanda menor que el que tiene hoy día, que se tiene hoy día, tipo de 30% en promedio, como había señalado, pero sin lugar a dudas tiene un impacto, yo sí creo que ese año va a tener que postergarse por lo menos 1 o 2 años más, ¿no? Si el problema se resuelve, Dios quiera, mucho más rápido, quizá el impacto se va a ver en un año en específico y probablemente no se mueva mucho esa fecha. Pero creo que hay mucha incertidumbre sobre cuánto va a durar esto, ¿no? Y quizá esa es la parte complicada para poder dar una fecha exacta, ¿no? Ya. Yo lo que creo, perdón, César, Sí, lo que creo es que mi visión es en realidad que es poco probable, o si se utiliza el diésel va a ser en pequeña proporción, ¿no? Estamos hablando de varios años hacia adelante, hay muchas oportunidades de generación renovable en general en el país, ¿no?
y sobre todo creo que depende también del buen trabajo que se hace en los sistemas de transmisión, ¿no? Entonces, en la medida que tengamos más posibilidades, más líneas de transmisión, de poder transferir energía de la zona central a la zona sur, obviamente hasta que se encuentre una solución robusta para la generación local, creo que mi visión es que eso podría tardar mucho más. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta bien interesante que tiene más de lo que parece. Dice, ¿cree que sería el momento de que el gobierno convoque otra subasta para energías renovables? ¿Quién se anima? Interesante. Ahora, evidentemente lo que acabamos por lo menos el consenso es que el sector eléctrico requiere de más demanda, ¿no? No de más oferta, necesariamente. Como sector eléctrico, yo creo que, digamos, este problema, este impacto que ha tenido en la demanda el tema del COVID-19, más bien hace, desde el punto de vista solamente eléctrico, ¿no? Hace postergar ese tipo de decisiones. Pero solamente hablando del tema eléctrico. Hablando de la economía en su conjunto, cualquier tipo de movimiento económico, sin lugar a dudas, es positivo. De hecho, muy probablemente, como en cualquiera de estos casos en los que en las economías de posguerra, una fuerte medida para poder reactivar la economía ha sido invertir en infraestructura, ¿no? Y en el país hay una necesidad de infraestructura, o lo que se conoce como la brecha de infraestructura, muy grande. O sea, hay mucho por hacer en términos de infraestructura que podría servir para reactivar. Entre ellos, creo que todo tipo de proyecto podría ayudar en general, pero como sector eléctrico, la verdad es que languidecemos por demanda, no por oferta. Yo creo que sí es un buen momento. Ajá. Pero es un buen momento para hacer una subasta de renovables en Loreto. Es un buen momento para que la selva deje de utilizar combustible fósil, líquido, contaminante. Es un buen momento para no esperar más de, digamos, mitigar todas esas emisiones que hoy se tiene en un pulmón como es la selva. Creo que estamos súper atrasados con eso. Ya, interesante. Alguien piensa que podría ser pues una medida de reactivación de economía, ¿no? Y creo que Carlos dijo algo de eso. Pero hay que ver el balance oferta-demanda y el efecto a los precios. Y justamente hablando de precios, la siguiente pregunta es interesante. Va para Javier, con un previo a introducción mía. Dice, si en este periodo se está abasteciendo con energías renovables, el costo es menor. ¿No debería verse reflejado en un menor costo de las tarifas de las distribuidoras? Bueno, en primer lugar, antes de que pasarle a Javier, lo que es menor es el costo variable, el costo operativo, el costo marginal del sistema. Pero lo que costó la central renovable en su momento y que tiene que pagársele de alguna manera, ya sea vía la prima red, el subsidio que hay, o vía de precio de contrato, eso no ha variado. Y hay muchos más detalles que Javier les va a explicar en cómo son los contratos de las distribuidoras. Javier, por favor. Bueno, sí, pues la lógica también nos han hecho esa consulta en estos días también, pero a ver, solamente para poner como una referencia, ¿no? O sea, los distribuidores hacemos el pass-through, ¿no? Entre los costos de generación y transmisión que están regulados, o la parte regulada que es de transmisión, y los costos de generación de contratos, no de producción real, no los costos de producción real, sino los costos de contratos. Y de contratos tienen largo plazo, ¿no? Tienen 20, 30 años, y esos costos son trasladados mensualmente. Supuestamente los costos tratados así, lo que hacen es reducen los picos que pueden haber tanto de sobrecostos como de subcostos, si queremos llamarlo así, ¿no? O sea, hoy día se produce una sobreoferta, los costos pueden estar bajos, pero en algún momento puede también haber racionamiento y al cliente no se le traslada ese racionamiento. O sea, eso es un poco el concepto de estos contratos de generación que se trasladan al usuario final. Lo que creo que sí hay que revisar, porque todos los mecanismos de take or pay
que existen, son puestos a prueba cuando pasan este tipo de situaciones, ¿no? En este tipo de situación, el take or pay siempre es una pérdida directa para aquel que asume el take or pay, en cualquier cadena de energía, tanto en el gas, tanto el distribuidor frente al generador. Y creo que esos mecanismos de take or pay habría que encontrar una fórmula para flexibilizarlos en una situación como esta. O sea, hoy día esos costos que el distribuidor, adicionalmente a que se le cayó la demanda, que no tiene esta recaudación, tiene que asumir con la cadena de pagos hacia arriba, es una inconsistencia, ¿no? Y también entiendo, por lo que explicaba Tatiana, del generador al transmisor. Tiene que haber un mecanismo donde todos los agentes de la cadena asuman parte de ese riesgo en este tipo de situaciones. Ok, muchas gracias. Hay varias preguntas que se refieren a un tema, lo estoy condensando, y es para Carlos. Varias personas están preguntando cómo quedan estos proyectos de masificación de gas, de distribución de gas natural en provincia. ¿Cómo quedan los proyectos de distribución de masificación de gas? Sí. Y la pregunta cuál es, a raíz de lo que está ocurriendo. Sí, así es. A raíz de toda esta situación de reducción de demanda en general, ¿cómo quedan esos proyectos? Sí, yo la verdad es que aún no se conoce cuál es la decisión, pero yo no creo que ninguno de ellos se vaya a detener. Creo que lo que va a ocurrir más bien va a ser que va a existir una necesidad por impulsar estos proyectos, por continuar con ellos, ¿no? Ahora, sin lugar a dudas, ¿cuánto puede impactar esta modificación de la demanda en cada uno de ellos? Yo sí creo que es un tema de cada caso en particular, pero como decisión de gobierno yo no creo que se vayan a cancelar o a suspender. Yo creo que a raíz de estas normas que se han dictado, inclusive que se han suspendido algunos procedimientos administrativos que no han sido muy claras, yo creo que todos están pensando en el gobierno, están pensando un poco más en una especie de suspensiones administrativas, pero no de las grandes decisiones de impulsar proyectos, ¿no? Con sus más y sus menos, ¿no? Con sus temas burocráticos encima. Creo que eso es lo que va a pasar. Ya, perfecto, gracias. Hay varias preguntas que están dirigidas al respecto del gestor del gas y relacionadas al COES. Se preguntan qué opina el COES, qué rol tendría el COES, varias preguntas en diferentes matices. Yo voy a hacer esa pregunta, Butrón, para que tú contestes qué piensas de ser el gestor del gas. Sí, bueno, justamente. Voy a empezar. Me piden que explique qué papel tendría el COES y luego piden la opinión. Primero, el papel, para resumirlo, le da 3 funciones nuevas al COES. El COES es el que tiene que calcular y determinar cuánto gas se necesita para todo el sector eléctrico, no dice bien en qué plazo, y luego negociar o comprar o hacer la gestión de compra de esa cantidad de gas con los productores de gas y de transporte, y repartirlo entre los agentes de acuerdo a las reglas que OSINER termine de escribir, porque tiene que hacer un procedimiento. Entonces, el COES es el que aparentemente funcionaría como un broker para decidir cuánto gas es el que va para el sector eléctrico, para liberar gas para otros sectores, y además de eso, le encargan la operación, la administración completa del mercado secundario, tanto de molécula como de transporte. Y además le piden que lo haga mediante el mecanismo electrónico que estaba previsto inicialmente, que hasta ahora no se ha aplicado. Esas son las 3 funciones nuevas que le asignarían al COES. Ahora, ¿qué opina el COES sobre esto? Hay varias facetas de las cuales opinar. Una es la oportunidad. Sí creemos que, digamos, no era la mejor oportunidad de sacar esto, pero por otro lado es solamente un proyecto, ¿no? Que lo están poniendo en consulta. Segundo, y muy importante, el COES es hay que dejarlo muy claro, el COES no es un elemento deliberante, no es parte de la administración pública, es un tomador de regulación. Al COES no le queda más remedio que obedecer la regulación que finalmente se aplique. Hay varios temas que tienen que resolverse primero, y sobre discutir, por ejemplo, sobre la legalidad de la norma. Hay opiniones que dicen que
quien fija las funciones del COES es la ley. Mediante un decreto supremo no se puede añadir funciones ni quitar funciones al COES, tendría que ser una modificación de ley. Hay otras que tienen que ver con la definición del modelo marginalista. El modelo marginalista se basa sobre costos variables y vía decreto supremo, y el modelo marginalista está consagrado en la ley. Y vía decreto supremo, convertir a todo a costos medios también pareciera ser que va contra la ley. Entonces, eso. Y finalmente, ¿qué opinamos? Y es que, como siempre, al COES le dan la parte más complicada y el menor tiempo posible. La norma tal como está escrita dice que se debe empezar a aplicar a los 120 días de que se publique el decreto, y le dan 90 días a OSINER para que escriba el procedimiento necesario, los procedimientos de detalle necesarios para aplicar esto, y luego como son 120 días en total, solo le quedan 30 días al COES para que adquiere el software de subasta electrónica, para que organice todo, que cree una nueva área de manejo de gas, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte encontramos que bueno, no funciona, pues el COES va a reventar, no va a poder cumplir con eso. No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto. Bueno, estaban pidiendo la opinión del COES, ¿no? Luego, hay varias preguntas relacionadas, hay aparentemente de distribuidores. Dicen, ¿qué facilidades van a dar las generadoras a las distribuidoras para cumplir con sus pagos? ¿Les van a dar facilidades o les van a meter machete? Eso de machete es cosecha mía. Daniel, ¿qué opinas? ¿Qué respondes? A ver. A ver, voy a responder primero las otras dos preguntas. Porque le preguntaste a Carlos qué complicación podría haber con la masificación de gas y después hablaron del gestor de gas, ¿no? Y yo concuerdo con Carlos en que por el tema del COVID y todo esto, probablemente no haya un gran impacto en esos proyectos planificados. Lo que sí va a generar un impacto en la masificación de gas es sin duda la norma de gestor de gas, ¿no? Porque cambia completamente todo el esquema, digamos, de viabilidad económica que tiene toda esa industria. Recuerden que el sector de generación va prácticamente el 50% de toda la infraestructura de la cadena de suministro de gas natural, ¿no? Entonces, en la medida que tú generes inviabilidad económica en la generación térmica, entonces también terminas afectando la masificación de gas, porque ya no lo podrías hacer a esos precios, ¿no? Tendrías que subir enormemente los precios, ¿no? No sé si todos saben de eso, pero es algo que Osinermin lo conoce perfectamente. Cuando estructuran la tarifa del consumidor residencial que utiliza gas natural, está completamente subsidiada por la tarifa que pagan los generadores y los grandes industriales a toda la infraestructura de transporte y distribución. Entonces, ahí sí hay que pensar bien eso, ¿no? Entonces, sí hubiera sido interesante tener aquí también un panelista, digamos, del sector de la cadena de suministro de gas para que opine sobre eso, ¿no? Y volviendo al otro punto, como había mencionado al inicio, ¿no? Yo creo que todavía hay opciones. Mira, ahora se trata de cobrar las facturas del mes de febrero, ¿no? Son consumos que se han utilizado, en general, pues, como lo ha mencionado Javier, inclusive ellos han pagado el 100%, la mayoría de distribuidores han pagado el 100%. Hay un solo distribuidor que ha pagado parcial, ¿no? Y un distribuidor más pequeño que no ha pagado en su totalidad, ¿no? Pero creo que adoptando estas medidas que mencioné al inicio, ¿no? Podrían eventualmente en los siguientes meses disminuir ese impacto, ¿no? Y siempre sobre esa base, sobre el saldo residual, supongo que siempre hay posibilidades de comerciales de interactuar, ¿no? Ya, perfecto. Tengo una Sí, bueno, ¿lo has dejado? Sí, solamente... Sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí. No, está bien. Solamente quería también ver cómo este esquema, por ejemplo, de liberalización de mercado, o sea, con el mercado libre puro, ¿no? Ha quedado, creo que en esta parte es mucho mejor, o es buen pagador el distribuidor, o sea, de intermediario, frente de cara al generador, al cliente libre. Eso creo que he conversado con todos los distribuidores
Y una de las cosas que primero han pagado son a los generadores para sus clientes libres, pero los distribuidores tenemos con los propios clientes libres problemas, ¿no? Simplemente un poco para ver aquellos generadores que intermediaron con el distribuidor si están mejores parados en estas circunstancias. Ya, perfecto. Tengo una pregunta que pues va seguramente para Daniel y para Carlos. Preguntan, ¿cómo queda el proyecto del gasoducto surperuano, que ahora tiene otro nombre, ante esta situación? Daniel, por favor. Daniel, ahora sí, habla. Mira, a ver, yo lo que creo es que en términos de seguridad energética, y eso creo que César lo conoce más que todos, sin duda tenemos un sector eléctrico que está dividido en tres grandes zonas eléctricas, ¿no? Centro, norte y sur. Y el único que no tiene robustez eléctrica de garantía de suministro es el sur. El sur depende de mucha importación de energía del centro. Entonces, la única manera, digamos, de tener generación, porque ni siquiera las plantas solares te van a resolver el problema de tener un suministro por las 24 horas, ¿no? Entonces, sin duda, nosotros creemos que siempre la combinación gas natural con renovables es la única forma de garantizar toda esta demanda, especialmente el sector minero, que es de largo plazo, ¿no? Entonces nosotros creemos que sí es importante que haya gas en el sur. No sé si a través del gasoducto peruano u otra infraestructura, ¿no? Entiendo que se están evaluando diferentes opciones, pero creo que sí es necesario de que el gas llegue al sur, y no solamente por la generación eléctrica, sino por todos los otros usos que hoy día se tiene y a un precio muy alto, ¿no? Todos sabemos que el costo del gas, por ejemplo, que se tiene en Arequipa es bastante más alto para el mismo tipo de uso que se tiene en Lima, ¿no? Y eso es como consecuencia de que el transporte se hace con camiones y no se hace pues con una infraestructura como la digamos, de ducto. Ya, Carlos, ¿tú querías opinar? Sí, bueno, de acuerdo con Daniel, definitivamente creo que no solamente por el tema de llevar gas al sur, sino en general creo que es muy difícil pensar en un largo plazo digamos, como país o como sistema energético y no tener una red interconectada también de gas natural, ¿no? Pero específicamente hablando del proyecto del gasoducto, yo creo que se complica un poco más, ¿no? Quizá todavía dentro de la idea que se tenía de poder relanzar nuevamente el gasoducto al sur, estaba esta proyección sobre la que hablamos hace un momento, de si entre el 2024 y 2025 se va a comenzar a quemar diésel, entonces hay que activar las centrales del nodo energético llevando gas al sur. Digamos, si queremos hacer una relación entre lo que estamos hablando de COVID-19 y este proyecto, yo diría que no le agrega algo positivo, ¿no? Sino que quizá se pensaría todavía solamente hablando de punto de vista teórico, ¿no? En postergarlo. Ahora, fuera de ese tema teórico de su necesidad y de qué se pueda pensar en el largo plazo, la verdad es que las posibilidades del proyecto antes de esto ya eran un poco difíciles, ¿no? Siempre los mensajes que se han lanzado de proinversión del gobierno es que se está estudiando, pero la realidad es que todavía hay muchas cosas por limpiar de este proceso, controversias todavía pendientes, permisos, en general hasta el propio diseño, ¿no? Con lo cual, la verdad es que en el plazo que originalmente se había anunciado, que si era el 2022, 23, 24, la verdad es que yo no lo veo. Ya está muy claro. Y bueno, como ha avanzado la hora, hay una última pregunta, porque son varias, como 12 preguntas relacionadas a lo mismo para Javier, que tiene que ver con tecnología. Dice, en general, ¿no? Ante esta situación de que no pueden salir a tomar lectura y probablemente no van a poder, después que hay restricciones de movilización, etcétera, etcétera, ¿qué están pensando hacer respecto de lectura remota? Bueno, hay alguien que pregunta cómo van a resolver el problema. Va a ser con promedios, ¿no? Pero luego, ¿están pensando digitalizar, introducir telecomunicaciones para ya eliminar esos pasos? Y yo agrego a esa pregunta, ¿qué
¿Qué dificultades ven para hacer eso? Porque no es así de fácil como que compren equipos. Tiene que haber regulación, tiene que haber medidores inteligentes, y eso depende de la norma, etcétera. Javier, ¿qué opinas? Sí, bueno, creo que esta situación que todos coinciden que vamos a tenerla buen tiempo, ¿no? Y creo que va a cambiar algunos hábitos laborales, algunas actividades que empresas como nosotros realizamos, ¿no? Nos va a llevar, creo que, a una acelerada virtualización del trabajo, por ejemplo. Y nos va a llevar también a acelerar un poco la digitalización de las empresas, ¿no? Ya sea con los trabajos remotos en lo posible, ¿no? La parte de soporte administrativa, y en la parte del front office, o sea, de cara al cliente, creo que la medición inteligente, todo lo que significa la automatización de la distribución, ya tendría que, y se ha quedado demostrado que, por ejemplo, en nosotros llamamos proyectos AMI, por ejemplo, de medición avanzada, ¿no? Y que tiene esta medición en tiempo real, nos ha servido mucho para poder cerrar algunos puntos del balance en estos meses, ¿no? Aquellas zonas que no contaban con este equipamiento, ahí viene el tema de los promedios y probablemente nos va a traer bastantes problemas. Creo que es una oportunidad para relanzar este tema por ejemplo, la medición inteligente. Yo creo que sí le aporta valor, conjuntamente con otras medidas que también se van a venir. O sea, creo que a raíz de la depresión que va a haber en la economía, por ejemplo, las pérdidas de energía va a ser un punto que en los próximos meses seguramente también se van a incrementar, ¿no? Entonces, estos mecanismos de digitalización, de tener dispositivos que permitan hacer esto a distancia, contribuyen enormemente, pues, para identificar todas estas cosas, ¿no? Creo que es un punto que nos toca a los distribuidores acelerar en este tiempo, que justamente es donde más necesitamos este tipo de dispositivos, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias Javier, muchas gracias a todos los panelistas, gracias a todos los asistentes. En realidad podríamos seguir bastante, vemos que tenemos casi 400 conectados todavía, o sea que hay mucho pan por rebanar, muchas cosas que conversar, pero lamentablemente el tiempo, ya saben, es un tirano y tenemos que cortar. No se olviden que el evento Perú Energía, que es el evento central de Energía y Minas, de todas maneras se va a realizar. Meses siguientes se comunicará cuándo, y si no es posible hacerlo presencial, será de esta manera. Parece que funciona bien, y siempre atentos a seguir la actualidad del sector energético con panelistas de lujo como los que hemos tenido. Así que nuevamente, gracias a la organización, gracias a los panelistas y muchas gracias a todos ustedes los asistentes, y será hasta la ocasión de Perú Energía. Muchas gracias, buenas noches.